¿Por qué es tan importante, especialmente en nuestra actualidad, hablar acerca de la doctrina de Dios? Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24 dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora el versículo nos está haciendo un contraste entre lo que realmente tiene valor delante de Dios y lo que las personas le dan valor. Para muchos de nosotros, en la actualidad, en el tiempo en el que vivimos, tenemos en gran estima el conocimiento, la sabiduría. Hoy en día hay muchos especialistas de diferentes temas y sin duda tener conocimiento pues te ayuda a entender mucho mejor, a discernir mejor muchas cosas. Pero hablando del conocimiento humano, tiene un límite simplemente, que no nos va a ayudar a responder las grandes preguntas con las cuales cada uno de nosotros hemos sido creados. Y solamente con la sabiduría humana no vamos a poder realmente dirigir nuestras vidas. Al contrario, las escrituras nos muestran, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que la sabiduría humana es ineficaz cuando se trata de los asuntos divinos, de los asuntos celestiales. La sabiduría humana es nula, no puede ver, no puede entender. La palabra de la cruz es una locura para aquellos que tratan de discernirlo simplemente por un esfuerzo humano. Ahí pone un contraste el pasaje. No ha de ser entonces la sabiduría realmente lo que tiene más importancia en la vida del hombre. Tampoco la valentía. La valentía es otra cosa de la que muchas veces presumimos, tratamos de poner nuestra confianza en aquello, o ya sea en el conocimiento que tenemos o en la valentía que nosotros podamos adquirir. Sin embargo, nosotros vemos en las Escrituras que la valentía en realidad, aparte de la obra del Señor, no tiene ninguna relevancia, no sirve absolutamente de nada. Cuando nosotros vemos a Goliat enfrentándose ahí a David, vemos a un Goliat que está confiado en lo que él puede hacer, confiado en sus fuerzas, confiado en su valentía. Y sin embargo, todos esos músculos no le sirvieron de nada en la pelea. Todo aquello en lo que él confiaba y ponía toda su esperanza y su fe, a la hora de la verdad no sirvió absolutamente para nada. Así que el pasaje nos está diciendo el conocimiento humano por sí solo no es lo más valioso. Tiene un tope donde va a llegar y de ahí no va a pasar. Lo mismo la valentía, lo mismo la fortaleza, las fuerzas humanas, físicas. Y tampoco las riquezas realmente tienen el valor más importante para la vida del hombre. Nosotros en la actualidad, y como siempre ha sido, los hombres tienden a poner su mirada y su confianza en las cosas materiales. Sin embargo, el libro de Job nos enseña que el hombre no puede poner su confianza en las cosas materiales, ya que estas son pasajeras. Puedes perder absolutamente todo en un solo día, como lo vemos en la vida de Job. Nos muestra aquello. Y si bien Job no ponía su confianza en las riquezas, en la actualidad nosotros vemos con mucha tristeza que lo que define a las personas es lo que ellos tienen, aquello que le dan valor. Así que para muchas personas lo que es valioso, lo que es importante en sus vidas es el conocimiento que ellos puedan adquirir. Están invirtiendo y esforzándose para tener conocimiento. Otros se confían y le dan importancia a la valentía que ellos tienen en sus fuerzas físicas, o una gran mayoría pone su confianza en las riquezas. Sin embargo, ninguna de esas cosas, desde la perspectiva divina, tiene realmente un valor importante. El pasaje dice que hay algo de lo que sí nosotros podríamos gozarnos, alabarnos, confiar en aquello, poner nuestra esperanza, y es en entender y conocer quién es Jehová. En el contexto del pasaje, este versículo está justo antes del exilio de Israel,
Y está describiendo prácticamente lo que el pueblo de Dios había hecho. Ellos habían confiado en lo que ellos tenían, en su sabiduría, en sus ejércitos, en sus riquezas. Pensaban que toda esa prosperidad que Dios les había dado, entonces no se iba a escapar de sus manos. Los reyes idólatras fueron sabios en su propia sabiduría y pensaron que sus ídolos serían mejores que el Dios de sus padres. Y sin embargo, no fue así. Cuando fueron llevados cautivos, su valentía no les sirvió de nada. Estaban escapando todos como cobardes. Y ahí mismo, en ese mismo acto, todas sus riquezas fueron saqueadas. Por lo tanto, el pasaje está mostrándonos con mucha claridad que lo que el hombre le da valor en esta vida, a la luz de lo que Dios le da valor, realmente es incomparable. Y lo que nuestro pasaje nos dice es que lo que es incomparable y realmente no perece es el conocimiento de Dios mismo. Ese es realmente el verdadero valor que nosotros tenemos que considerar en nuestras vidas. Esto es lo más valioso realmente, el entender y conocer a Dios. Eso es lo más sublime, hermanos, que pueda existir en la eternidad, el conocer a Dios. No hay algo más maravilloso que pueda sacudir nuestras vidas que el conocimiento del Dios Santo. No hay tesoro más incalculable y más valioso que el conocer a Dios. No lo hay. Si en esta vida nosotros valoramos el conocimiento en sí, hay diferentes tipos de conocimientos, ¿verdad? Alguien podrá conocer respecto de alguna ciencia, alguien podrá conocer respecto de algún oficio o de cualquier otra cosa, y tienen su grado de importancia. Pero de todas esas ciencias, el conocimiento más valioso, más importante, que es incalculable en valor, es el conocimiento acerca de Dios. Y tristemente, aunque es el conocimiento de Dios lo más valioso, lo más importante para el ser humano, tristemente en nuestra actualidad el conocimiento de Dios ha pasado a ser lo más descuidado. No sé si ustedes en sus iglesias mismos pueden examinar cuántas veces han escuchado una serie respecto de los atributos de Dios, de quién es Dios. Probablemente muchos de ustedes que vienen de iglesias más conservadoras, reformadas, sí han escuchado, pero hablando de manera general, en la actualidad poco se habla acerca del carácter de Dios. Y tristemente, el descuidar esta doctrina de Dios es dar el primer paso al declive, como lo dice A.W. Tozer. Cuando la iglesia disminuye el concepto de Dios, la adoración de la iglesia y sus estándares morales también disminuirán juntos. El primer paso al declive de cualquier iglesia es tomado cuando una iglesia rinde su visión alta acerca de Dios. En otras palabras, ¿quieres saber por qué las iglesias están como están en la actualidad? Tienes que entender entonces que su doctrina acerca de Dios es la que han abandonado. Porque cuando abandonan la doctrina bíblica acerca de Dios, ¿qué es lo que hacen? No es que se quedan ahí en un estado neutro. Lo que hacen es hacer su propia imagen de Dios. De ahí que en la actualidad tú puedes ver un montón de iglesias que se han adaptado a las diferentes culturas y tienen su propia visión acerca de quién es su Dios. Y hay muchas personas que dicen, no, ese no es mi Dios, el Dios que tú me estás predicando no es mi Dios, porque mi Dios es simplemente amor. Y claro, dentro de su concepción acerca de Dios tiene mucho sentido, porque en sus iglesias ya no se enseña bíblicamente el carácter de Dios, ya no se enseña realmente quién es Dios en su plenitud, sino que se le ha moldeado a lo que les gusta a las personas, a lo que desean oír. J.I. Packer reconoce eso también en un libro que él escribe acerca del conocimiento de Dios y dice lo siguiente: las iglesias están eliminando lo que les disgusta de Dios y corriendo hacia un Dios hecho hacia su propia imagen. Ustedes pueden reconocer esto con claridad, queridos hermanos, que es una realidad que estamos viviendo en la actualidad. No es algo que está ajeno a nuestras vidas. Hay un montón de iglesias que cada día se están abriendo
y gente que está llegando a muchas iglesias, pero el punto es que muchos de ellos realmente ni conocen realmente a quién están adorando. No saben a quién están adorando. Y por lo tanto, entonces, no importa qué tan pragmáticos seamos, cuántas cosas nosotros hagamos, si no conocemos al Dios que estamos sirviendo. Ese es un tremendo peligro que nosotros podemos caer. Si hemos dicho que los pensamientos más profundos que puedan pasar por la mente de un hombre son aquellos que son correctos acerca de Dios, porque ese es el verdadero valor, ese es el verdadero tesoro. Por un lado, si eso es lo más valioso, lo más digno de atesorar, tenemos que decir también que en contraste, uno de los pecados más terribles, más abominables, es que pasen pensamientos acerca de Dios incorrectos en la mente del hombre. El no conocer a Dios, el tergiversar su carácter, el hacerse un Dios hacia su propia imagen es el pecado más grande, porque estamos haciendo entonces de Dios una imagen que Él no nos presenta y estamos haciendo un ídolo en realidad que nosotros pretendemos pensar que es el Dios de las Escrituras. Pero nosotros lo adecuamos a lo que nosotros queremos, lo usamos a nuestra conveniencia, adaptamos toda la visión de Dios a lo que nos conviene a nosotros. Y ese obviamente no es el Dios de las Escrituras. La ignorancia de los atributos de Dios, hermanos, va a traer un profundo impacto sobre nuestras iglesias, va a traer un profundo impacto, como ya hemos visto hace un momento. Realmente es el primer paso al declive cuando las personas no conocen a su Dios. Si no conocemos a Dios, nuestros corazones no arderán por Él. Si no le conocemos, nuestras vidas no serán transformadas. Si es que no le contemplamos, entonces no podremos saborear la majestad de Dios y eso va a afectar radicalmente nuestras vidas, radicalmente. El no conocer a Dios, hermanos, no solamente trae destrucción sobre las iglesias, sino también destrucción sobre las vidas de las personas que conforman esas iglesias. Y bien lo dijo también J.I. Packer, reconociendo esta realidad práctica en las vidas de los creyentes, incluso de las personas que están dentro de la iglesia sirviendo al Señor, pero que no conocen, no tienen una buena apreciación acerca del carácter de Dios. El mundo llega a ser un lugar extraño y lleno de dolor, y la vida una decepción y un caminar infeliz para aquellos que no conocen a Dios. Y esa es la realidad. En los días que estamos viviendo, hermanos, en el mundo, especialmente en los lugares que están pasando de una manera más fuerte lo que estamos viviendo en estos días, esta pandemia. Imagínate para las personas que no tienen un conocimiento acerca de Dios, cómo están viviéndolo. Y tú puedes verlo en las redes sociales. Hay una desesperanza, hay un pánico, hay un descontrol. Y eso tiene sentido porque si no conocen a Dios, si no saben que Él gobierna, que Él es soberano, que Él está en control y no hay ni siquiera una molécula rebelde por ahí que esté fuera del alcance de la soberanía de Dios, entonces obviamente hay mucho de qué preocuparse porque no conocen que este mundo está en las manos de Dios. Para los creyentes, hermanos, en todo tiempo y en especial en estos tiempos que estamos viviendo, debiesen ser tiempos en los que mostramos nuestra confianza en Dios, que sabemos que Él tiene el control de estas cosas, que no vamos a entrar en un pánico y a perder la esperanza por lo que está sucediendo. Sabemos que nada se escapa de su control, pero es verdad lo que acabamos de afirmar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, cuando nosotros no conocemos o no recordamos verdades, realidades del carácter de Dios, entonces la vida nos parece extraña? Para aquellos que no están pasando alguna prueba y son hijos de Dios, déjenme decirles que van a sufrir. Eso dice las Escrituras, que vamos a sufrir todos aquellos que queremos vivir piadosamente. Pero si no entendemos que Dios es soberano, entonces va a ser realmente un caminar infeliz para muchos de nosotros. Si no entendemos que Dios está en control, va a ser algo bien complicado. Va a ser una vida desconcierta
sin saber hacia dónde vamos. Estas clases que vamos a llevar van a traer entonces repercusiones para nuestras vidas cotidianas. No son simples realidades que se quedan en nuestra mente y nunca aterrizan en nuestras vidas. Aquellos hombres que viven con seguridad, con confianza en estos tiempos de angustia, lo pueden hacer no porque ellos sean especiales en sí mismos, tengan una valentía extra en sí mismos, no, sino que tienen una confianza en que su Dios está en control porque conocen a su Dios. Y eso es lo que queremos hacer en nuestras clases, hermanos. Queremos conocer a Dios no solamente para tener un conocimiento teórico, primero para que podamos darle la gloria mucho mejor sabiendo cuál es su carácter, pero también para que esas realidades del carácter de Dios puedan transformar nuestras mismas vidas. Así que hay mucha importancia en lo que vamos a hacer en estos días. Hay mucho. Así que espero que lo que hayamos mencionado hasta acá realmente te llame a ti la atención y despierte en ti un espíritu de querer conocer a nuestro Dios. Ahora, hay algunos presupuestos o fundamentos que nosotros tenemos que poner antes de estudiar los atributos de Dios. Es necesario poner los fundamentos teológicos, son claves para poder entender entonces el resto de los atributos de Dios. Algunos teólogos han mencionado a esto, a las introducciones de cualquier estudio, como aclarar la garganta. Antes de que tú hables sobre algún tema, tienes que aclarar la garganta, tienes que prepararte para entonces explicar lo que vas a decir. Cuando estamos estudiando teología, entonces siempre es necesario aclarar nuestras gargantas teológicas. ¿Y cómo aclaramos nuestras gargantas teológicas? Poniendo los fundamentos, poniendo las bases. Porque después que hay una buena base, entonces se va a entender mucho mejor todo lo que vamos a decir más adelante. Eso es siempre algo crucial en todo estudio, poner los cimientos para que entonces podamos entenderlo muchísimo mejor. Hablando acerca de estos cimientos, de estos fundamentos que vamos a ver, tienen que ver con la realidad del conocer a Dios y de la incapacidad que el hombre tiene para poder conocer a Dios. Hay dos cualidades que los teólogos han llamado, por un lado, incomprensibilidad y por otro lado, cognoscibilidad, que son sumamente importantes a la hora de estudiar los atributos de Dios. Ahora vamos a explicar, no se preocupen. Vamos a explicar estas dos cualidades que son fundamentos claves para poder entender mucho mejor los atributos de Dios. La incomprensibilidad de Dios. ¿Qué es esto? La etimología de la palabra viene del latín, ustedes lo pueden ver ahí en sus celulares o computadoras, que es incomprensibilitas. La definición de la RAE sobre incomprensibilidad nos dice que es incomprensible. Incomprensible es que no se puede entender en un lenguaje cotidiano. No te puedo entender, está incomprensible. El lenguaje que estás hablando es incomprensible, no se puede entender. Bueno, muchas veces cuando estamos estudiando teología, las definiciones que nosotros tenemos en el lenguaje cotidiano no son suficientes. Por eso es que tenemos que tener una definición teológica. La definición teológica de la incomprensibilidad de Dios no quiere decir que no se puede entender, que Dios no habla en un lenguaje que nosotros podamos entender. La definición teológica de la incomprensibilidad de Dios es que Dios es incontenible. Y hay algunos pasajes que nosotros podemos ver para entender esto con mayor claridad. Hay muchísimos, pero simplemente vamos a ver dos que los tenemos ahí en pantalla. Job capítulo 11, versículo 7. Job capítulo 11, versículo 7. Abran sus Biblias ahí, hermanos, o sus celulares, o en la computadora. Dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Eso se está
Está preguntándole entonces nuestro Señor a Job, ¿podrás llegar a las profundidades? ¿Podrás hacer aquello? Prácticamente es imposible, es una pregunta retórica y la respuesta es no, no se puede. Nadie puede llegar entonces a descubrir los secretos de Dios. Nadie puede llegar a entender la mente de Dios, porque es una mente que está sobre nosotros. Podemos ir a Isaías capítulo 40, versículo 18. Isaías 40, 18. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Bueno, está reconociendo que el hombre en su pequeña cabeza, en las limitaciones de su mente, todo lo que se pueda imaginar acerca de Dios es pequeño. ¿Cómo haremos Dios? ¿Cómo haremos a Dios en nuestras mentes? ¿Qué figura le pondremos? ¿Con qué le compararemos? El punto es que no hay nada sobre la creación, ya sea visible o invisible, que se compare con Dios, porque Dios es incontenible. Eso es lo que estamos diciendo y esa es una definición que un teólogo en la historia llamado Cornelius van der Kooi lo puso así. Una definición sencilla. Quiere decir que no significa que no podamos estar seguros sobre quién es Dios, pero lo que quiere decir es que nuestra capacidad cerebral es demasiado limitada para tener un entendimiento completo y entero de Dios. No es que no se puede entender a Dios, pero que nuestra capacidad cerebral es limitada ante este entendimiento respecto de Dios. Y luego él da un ejemplo, pone un ejemplo. Él dice, cuando venimos a la realidad divina, es decir, cuando venimos a este conocimiento de quién es Dios, no entendemos mucho más de lo que los chimpancés entienden acerca de las leyes naturales. Es decir, nuestro conocimiento es súper pequeño cuando venimos delante de esta ciencia maestra. Y obviamente tiene razón por lo que menciona, porque lo vamos a explicar mucho más a qué nos referimos con esto. No podemos entonces contener todo el ser de Dios, no se puede, por la razón de que Él es infinito. Nosotros dimos un ejemplo en la clase pasada, aquí tengo justo una taza, aquí tengo una pequeña taza. Nosotros somos como una pequeña taza. Ahora imagínense que yo les pido a ustedes que vayan a traerme el océano Atlántico en esta pequeña tacita. Eso nunca va a suceder. Tú puedes ir a llenar una taza, ¿verdad? Con parte del océano, pero nunca vas a poder traer todo el océano. Eso es imposible para ti, porque el contenido de nosotros, hermanos, es un contenido finito. Nosotros somos pequeños delante de la majestad de Dios. Lo finito nunca va a poder contener lo que es infinito. Nunca vamos a poder abrazar de extremo a extremo y tener todo el conocimiento de Dios. Es imposible, así como es imposible ir a traer un océano en una pequeña taza, es imposible también tener todo el conocimiento de la persona de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que reconocer cuando venimos a esta ciencia. No es algo que nosotros vamos a aprender como el abecedario y ya lo conocemos. No, no, no. Esta es la ciencia de ciencias, donde nosotros nos quedamos pequeñísimos, muy pequeños. Entonces viene una pregunta, ¿cómo podemos conocerle? De hecho, no podemos conocerle ni comprender la realidad majestuosa de Dios por nosotros mismos. Solo cuando Dios se acerca y se nosotros podemos conocerle. En realidad, significa que nuestro será parcial y limitado y que nunca podremos alcanzar el conocimiento total y exhaustivo de Dios, el conocimiento que Dios nos da sobre sí mismo mediante la revelación
es verdaderamente verdadero y útil. Bueno, espero que se esté entendiendo esta primera parte. Estamos diciendo que el ser de Dios es un ser infinito y por ser Dios infinito en su esencia, entonces nosotros nunca vamos a poder contener porque somos seres finitos, seres limitados, seres pequeños a esta realidad que es una realidad celestial. Hermanos, me acaban de mandar un mensajito que se cortó unos segundos. Bien, entonces solamente vamos a recapitular lo que hemos dicho, esta última parte. Estamos resumiendo diciendo que la incomprensibilidad de Dios es la cualidad de Dios que nos enseña que Dios no puede ser contenido en todo su ser. No puede, porque Dios es infinito en su ser y por lo tanto, por ser Dios infinito en su ser, jamás podrá ser contenido. Es algo lógico, ¿verdad, hermanos? Para recordarse de ese atributo, recuérdense de la taza. Nosotros somos como una pequeña taza y nunca vamos a poder traer todo un océano. Jamás. Así es entonces cuando venimos a esta ciencia de nuestro Señor. Pero tenemos que afirmar también lo que vimos en la última parte que dice R.C. Sproul, que Dios sí puede ser conocido, que Dios sí puede ser conocido. Y esa es la cualidad que se llama cognoscibilidad. Lo que quiere decir es que puede ser conocido. Dios se ha dado a conocer y de hecho es la voluntad de Dios que le conozcamos. Esa es su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo lo expresa en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, esa es la voluntad de nuestro Señor, esa es la voluntad de Dios, que nosotros le conozcamos. Y Dios nos ha dado al menos 4 formas en cómo nosotros le conocemos a Él. Pero 2 son principales y algunas están sujetas o son partes de estas. La creación, la conciencia, las escrituras y la máxima revelación de, Cristo, de Dios Cristo, la persona de Cristo. Esto también lo podemos resumir en revelación general y revelación especial. Revelación general y revelación especial. Dentro de la revelación general estarían estos 2 primeros enunciados, la creación y la conciencia, que tienen todas las personas, que le cuenta los cielos, le cuentan la gloria de Dios. El firmamento les anuncia las obras de Dios. Sus conciencias les testifican acerca de Dios. Esa es una revelación que todos los hombres tienen. Y lo tienen porque Dios en su gracia se ha descendido, ha condescendido para hacerse conocer por ese medio. Pero esta revelación general tiene limitaciones. Por medio de la revelación general, nosotros no podemos conocer mucho más claro quién es Dios. No podemos entender a plenitud como lo hace en las Escrituras. Por medio de la creación, es posible entender ciertas cualidades y atributos de Dios. Podemos entender, por ejemplo, la omnipotencia de Dios. Podemos entender su sabiduría, porque cuando vemos algo que está tan precisamente hecho, es tan hermoso, tan bello, tan sublime, eso nos lleva a pensar, wow, si la creación que es así, ¿cómo será el creador? Debe ser mucho más sublime, nos hace pensar aquello. La creación nos dirige hacia Dios, la conciencia nos habla acerca de la ley de Dios, pero no nos muestra todas las cualidades, todos los atributos del ser de Dios. Para eso Dios nos ha dejado las Escrituras. Y en las Escrituras nosotros encontramos los testimonios de los profetas a lo largo del Antiguo Testamento y vemos el cumplimiento perfecto de la revelación de Dios en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que hay 2 tipos prácticamente de revelación.
general y especial. Pero donde vamos a conocer el carácter de Dios mucho mejor es por medio de la revelación especial. Es ahí donde nosotros vamos a conocer quién es Dios. Entonces, Dios no puede ser contenido en esencia porque Él es infinito, así que nunca vamos a poder conocer a plenitud exacta, cabal, quién es Dios, porque jamás lo finito va a poder contener lo infinito, pero evidentemente sí podemos conocer a Dios. Y de hecho podemos crecer en el conocimiento de Dios. Y eso es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. De eso se trata nuestras vidas. Y por la eternidad, hermanos, seguiremos disfrutando del ser de Dios y conociéndolo. Eso es algo maravilloso, hermanos. Eso es algo, cada vez que vemos algo acerca del carácter de Dios, debe llevarnos a postrarnos delante de Él. Porque es increíble que toda la eternidad no va a ser suficiente para poder abrazar y contener todo el ser de Dios. No es suficiente, jamás, porque solamente Dios se conoce a sí mismo a cabalidad en toda su plenitud. Y esas son otras cualidades que ahora vamos a mencionar. Dejando bien en claro lo que estamos mencionando en teología, marcando estas realidades del carácter de Dios, que por un lado no puede ser contenido en todo su ser, pero sí puede ser conocido. Los estudiosos han dividido dos tipos de teología, los han clasificado en dos tipos de teología para hacer más clara la diferencia de lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y vamos a explicar. Lo han clasificado en la teología arquetípica y la teología ectípica. Para algunos de nosotros suena tal vez como algo, ¿qué es eso, verdad? No entendemos. Bueno, vamos a explicarlo. Para poder entenderlo, nos va a ayudar ir a la etimología, es decir, a la raíz de la palabra. La palabra arquetípica viene de la palabra arquetipo, del griego, que está dividido en dos palabras. Arge, que significa origen o fundamento o base, y tipo, que significa figura. Es la figura original, en otras palabras. Es la figura original. Cuando estamos diciendo teología arquetípica, estamos diciendo que es la teología original. Es la teología original. Pero también hay otro tipo de teología, que es la teología ectípica. Y la teología ectípica, hermanos, viendo a su etimología, otra vez está compuesto por dos palabras, ec, que significa fuera, y tipos, figura, está sacando del original, está saliendo de ahí una figura del original. En otras palabras, nos está diciendo que es una copia de la original. Es una copia de la original. Eso tenemos que dejarlo sumamente claro, que tenemos la teología arquetípica, que es la teología original, y la teología ectípica, que es la copia del original. Ahora, ¿para qué estamos hablando de estos dos tipos de teología? ¿Dónde entra la importancia de esto? Bueno, la teología que nosotros hacemos, hermanos, se hace dentro de lo que conocemos como teología ectípica. Se hace dentro de esa rama de la teología ectípica. Nosotros nos movemos entonces en la copia original que Dios nos ha dado. Es ahí donde nosotros nos movemos. No nos movemos en la teología original de Dios. La teología original es la teología que Dios hace. Quisiera invitarles a que vayan en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 16. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 16. Vamos a dar lectura a 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 16. Dice:
Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, el pasaje es sumamente rico en contenido y no lo vamos a explicar en su cabalidad. Hay algunas cosas que son importantes mencionar, que por ejemplo destacan nuevamente lo que dijimos hace un momento, que el hombre natural no puede conocer a Dios, sino que tiene que haber sido regenerado y ahora tiene que tener al Espíritu de Dios para entonces conocer a Dios. Pero el pasaje también nos resalta otro aspecto sumamente importante que tiene que ver con la teología original o la teología de Dios, la teología arquetípica. Y está en el versículo 11, cuando el apóstol Pablo se pregunta y dice, ¿quién conoce acerca del hombre sino el espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, hermanos, cuando hablamos acerca de la persona de Dios, la teología arquetípica nos enseña que el conocimiento pleno, profundo, cabal acerca de Dios, solo lo tiene Dios mismo. Esa es la teología original. A esa teología arquetípica, hermanos, nosotros no podemos entrar ahí. No podemos entrar a la mente profunda de Dios. No podemos entrar ahí a conocer las profundidades de quién es Él. Pero sí podemos conocerle dentro de lo que se llama la teología ectípica. Y la teología ectípica hemos dicho que es una copia del original. En otras palabras, es la autorrevelación de Dios. Ustedes tienen ahí sus Biblias, esa es la teología ectípica. Es ahí donde nosotros podemos conocer a Dios. Es ahí donde nosotros podemos saber quién es Dios. Pero no podemos entrarnos a su mente, es imposible. No podemos entrar a la mente de Dios. Pero sí podemos conocerle entonces por medio de la revelación que Él nos ha dado. Ahora, antes de que pasemos de esto, tenemos que decir entonces que en esta ciencia maestra solo existe un experto. ¿Y saben quién es ese experto? Dios. El teólogo por excelencia, el primer teólogo y el teólogo por excelencia es Dios mismo. Solo Dios mismo puede conocerse plenamente, porque solo lo infinito puede contener lo infinito. Si quisiéramos hablar en un sentido de dimensiones, ¿se dan cuenta, hermanos, que incluso el lenguaje que tenemos se queda pequeño cuando venimos a hablar acerca de Dios? Porque estoy diciendo que solamente lo infinito puede contener lo infinito, pero lo infinito no se puede contener, ¿verdad? Pero tenemos que usar un lenguaje que incluso se queda pequeño cuando hablamos acerca de Dios para entender las realidades que Dios nos comunica en su palabra. Y es así porque Dios ha condescendido. La teología ectípica nos muestra el amor de Dios, su condescendencia, que Él se bajó a hablarnos. Dios, hermanos, no tenía ningún compromiso con nosotros para darse a conocer. No nos debía absolutamente nada, pero Él en su gracia y en su misericordia nos está hablando por la revelación general y nos está hablando mucho más claro por la revelación especial.
se ha manifestado entonces a nosotros, se ha dado a conocer y lo ha hecho en un lenguaje que nosotros podemos comprenderle. Entonces, hemos dicho que Dios no puede ser contenido por nosotros, pero sí puede ser conocido. ¿Cuál es la forma en que vamos a conocer a Dios? La forma en que vamos a conocer a Dios es por medio de la misma revelación que Él ha dado. Esa es la forma más clara y fiel para poder conocer a Dios. Dios mismo es el fiel testigo que nos está dando a conocer su propia persona. ¿Y para qué estamos mencionando esto, hermanos? Porque en la historia de la humanidad y en la historia del cristianismo, hubo una época llamada la época escolástica, conocido como el escolasticismo. Y es una época en la Edad Media Alta, antes de llegar a la Reforma, donde algunos estudiosos entonces empezaron a hacer énfasis en la racionalidad, en el pensar. Y no estamos diciendo que eso sea malo, hermanos. El problema es tratar de entender la persona de Dios simplemente en medios racionales, desconectados de las Escrituras. Y les voy a explicar cómo lo hicieron. Ellos encontraron 3 vías para acercarse al conocimiento de Dios. 3 vías. Ustedes saben que en ese tiempo el idioma que se utiliza y hasta el día de hoy hay muchas frases en teología que están ligadas, atadas al latín porque explican mucho mejor los conceptos. Pero el latín está ahí igual muy ligado al español, así que para nosotros no es tan difícil entenderlo porque salimos de ahí, es una lengua romance. Hay 3 vías que el escolasticismo consideró por medio de la racionalidad para acercarse a Dios. La primera vía era la vía causalitatis o la vía de la causalidad. Ellos veían las cosas y trataban entonces de llegar a buscar el origen, la causa. Eso era lo que trataban de hacer. Se preguntaban, por ejemplo, en la creación acerca de la perfección de la creación. ¿A dónde eso? ¿Por qué puede? ¿De dónde puede proceder? Sin duda eso no viene de una mente como la de nosotros, tiene que venir de una mente más alta, de la sabiduría de Dios. Así que por medio de la causalidad, buscaban entonces conocer quién es Dios. Y no estamos diciendo casualidad, hermanos, causalidad. Buscaban entonces cuál era la causa, el origen, la respuesta a todo lo que ellos podían contemplar. También existía una segunda vía llamada la vía eminentia o la vía de la eminencia. Esto simplemente quiere decir que ellos se veían a sí mismos y veían los atributos que los humanos poseen. Por ejemplo, nosotros amamos, ¿verdad? Así que ellos decían, este atributo debe estar en el ser de Dios. Obviamente hay muchas descripciones en las Escrituras que nos muestran que es así. Debe estar en el ser de Dios, pero en el ser de Dios no tiene que ser como en el mío. En el ser de Dios tiene que ser elevado a una potencia suprema, eminente. Esa es la vía entonces de la eminencia, donde el hombre se ve a sí mismo, ve los atributos que tiene y luego ve a Dios. Bueno, no está tan errado en cierto sentido, ¿verdad? Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que vamos a tener cualidades que Dios ha puesto en nosotros, obviamente, pero ahorita vamos a explicar cuál es el problema o el error en el que podemos caer. Hay una tercera vía que ellos llamaron la vía negationis o la vía de la negación. ¿Qué era esa vía de la negación? Ellos veían en sí mismos las cualidades que eran limitadas. ¿Qué cualidades y qué atributos en el hombre son limitados? Y entonces tenían que negar eso en Dios. Por ejemplo, se veían a sí mismos y veían que los hombres cambian todo el tiempo. Hermano, tú no eres el mismo de ayer hoy día. Ya has envejecido un poco más. Ya no eres el mismo que fuiste hace 10 años, ni tienes el mismo pensamiento. Has cambiado,
¿verdad? Y vas a seguir cambiando, no vas a ser el mismo mañana. Por la vía de la negación, ellos decían, en Dios no puede ser así. Dios es diferente. Entonces negaban que Dios cambiaba y como resultado tenemos que el atributo de la inmutabilidad, que Dios no cambia. Y es verdad, las Biblias nos muestran con claridad cuando vayamos estudiando los atributos uno por uno más adelante, vamos a ver que es así. Dios no cambia, es así. Pero ¿cuál es el problema de todas estas vías que fueron muy comunes en la escolástica? ¿Y cuál es el problema, el peligro? No son malas en sí mismas, pero ¿cuál es el peligro, hermanos? Quiero que razonen. ¿Cuál es el punto de partida para llegar a las conclusiones? ¿Cuál es el punto de partida? Es uno mismo. ¿Se dan cuenta? Siempre partimos viéndonos a nosotros y después entonces vamos a Dios. Estamos partiendo de nosotros para entonces luego concluir en algo respecto del carácter de Dios. Sin duda, es una forma que estaría desconectada de la revelación de Dios, que nos podría dar cierto conocimiento de Dios, sin duda que sí, pero no nos va a mostrar con claridad el verdadero testigo fiel que Dios nos ha dejado, que son las mismas escrituras. No debemos partir entonces de nosotros mismos para ver a Dios. No vaya a ser que en el camino nos hagamos un Dios en base a nuestra propia imagen, cuando debe ser al revés. Tenemos que ver a Dios y su carácter para luego entender quiénes somos nosotros, no al revés. Por eso es que estamos diciendo que nosotros lo que vamos a hacer, nuestro estudio de los atributos de Dios, no va a ser por ninguna de esas tres vías. Va a ser por medio de la teología ectípica, es decir, por medio de lo que Dios nos ha dado, de su autorrevelación, las escrituras. Por medio de las escrituras es que nosotros vamos a estudiar quién es Dios. Desde la misma boca de Dios, en otras palabras, desde Dios mismo como testigo, dándose a conocer, es que nosotros vamos a estudiar quién es Dios. Y esto es clave, hermanos, porque otra vez hemos dicho, esta es la clase como de los fundamentos, ¿verdad? Porque no solamente el estudio de Dios ha sido una preocupación de la teología, sino también de la filosofía. Así que no vamos a ocupar tanto tiempo en la filosofía, más bien vamos a partir de la autorrevelación de Dios para entender quién es Dios. Y eso es algo clave, entonces, para que tengan idea de dónde va a ser la fuente para nuestras clases que vamos a tener, las clases subsiguientes. No va a ser de nuestra mentalidad humana, de nuestros esfuerzos racionales humanos, sino va a ser de las escrituras. Ahora, eso no significa que no vamos a razonar, para nada. Más bien estar en esta ciencia maestra es una de las ciencias que te hace doler más la cabeza, pero porque realmente te quedas perplejo cuando estás viendo la majestad de Dios, aunque sea un pedacito, hermano. No es que no vamos a usar nuestras mentes, lo vamos a usar y quizá no es suficiente, como ya hemos dicho. Nuestras mentes son pequeñas porque nunca van a poder entender a cabalidad los misterios profundos de Dios. Y te vas a dar cuenta de esto a medida que vayamos avanzando. Te vas a dar cuenta, pero simplemente un ejemplo les voy a poner para darles un pantallazo acerca del atributo de la impasibilidad de Dios, que lo vamos a ver. Eso quiere decir que Dios no está sujeto a pasiones, que Dios no es gobernado por sus emociones, ¿no? Algunos han ido un poco más al extremo y han dicho que Dios no tiene emociones, pero vamos a explicar qué significa aquello. Para nosotros es difícil entender entonces qué significa eso a profundidad, porque nosotros, hermanos, en nuestra concepción pequeña y débil, no puede realmente comprender lo infinito. Nosotros somos gobernados por nuestras emociones muchas veces. Cuando vemos el atributo de la omnipresencia de Dios y que nosotros estamos sujetos a un espacio, a un tiempo, es difícil entender, por ejemplo, cómo es el ser de Dios. La Biblia dice que es espíritu. Pero ¿qué es espíritu?
En nuestras mentes finitas y materiales podemos pensar que es un fantasma, obviamente que no, no lo es. Es difícil realmente hasta imaginarse muchos de los detalles que las escrituras nos dan, que todavía están dentro de la teología ectípica, decir de lo que Dios nos ha dado para que podamos comprenderlo, pero todavía aún así, hermanos, es bien difícil. Así que no es que no vamos a usar el cerebro, lo vamos a poner a trabajar más bien a lo más que podamos. Pero eso no va a ser suficiente para poder comprender las realidades de quién realmente es nuestro Dios en todo su ser, en toda su esencia. Y eso tiene que ser algo que nos lleve a humillarnos y a darle la gloria a Él, porque nos muestra la grandeza de nuestro Dios. Incluso cuando hablamos de la grandeza de nuestro Dios, muchas veces Dios ha usado ese lenguaje para que tratemos de entender, pero cuando te das cuenta, pensamos a veces en términos espaciales. No es que Dios está más alto, porque Dios no tiene un cuerpo físico, pero Dios nos habla en un lenguaje para que nosotros podamos entender esas realidades que están ahí como misteriosas en la teología arquetípica que le pertenecen a Dios. Pero lo que nos está enseñando es que Dios está por encima de nosotros, no solamente que es mejor que nosotros como un hombre con superpoderes, no. Lo que nos quiere decir esto que estamos afirmando es que Dios es otro en esencia. No es un superhombre que tiene muchos poderes, no. Él es otro en esencia. Él es conocido entonces porque es otro, completamente distinto a lo que nosotros somos y conocemos. Ese es nuestro Dios. Bueno, ya hemos afirmado algunas realidades sumamente importantes que están marcando la diferencia entre el hombre y Dios y están poniendo la base de lo que va a ser nuestro estudio de los atributos de Dios. Hay un aspecto más que nosotros vamos a considerar antes de ir entrando a la última parte de nuestra lección. Son la doctrina de la trascendencia y de la inmanencia de Dios. Bueno, yo les había dejado como tarea a los hermanos con los que empezamos esta clase la semana pasada, pero guárdenlo ahí la tarea, hermanos, luego tienen que enviar un pequeño reporte, ¿verdad? Eso va a ser todavía como tarea. Simplemente voy a resumir lo que quiere decir trascendencia e inmanencia. La trascendencia de Dios nos está enseñando la realidad de que Dios está por encima de todo, que no hay ser como Dios, que Él está realmente en otra categoría. Nosotros no estamos en esa categoría, está en otra categoría. Por lo tanto, todo lo que hagamos realmente es en un nivel distinto, no se aproxima a Dios. Y algunos han pensado que al estar Dios en otra categoría es inaccesible para nosotros. Siempre han pensado que no podría ser conocer. Ha sido la pregunta de los filósofos desde el principio. Si hay un Dios, es imposible conocerlo porque está muy alto en las alturas y no podemos conocerlo. Pero la doctrina de la inmanencia de Dios hace el balance y nos recuerda que ese Dios trascendente que está por encima, que los cielos no lo contienen, que no contienen su gloria, ese Dios ha bajado y ha condescendido, y el mayor ejemplo de la inmanencia de Dios nosotros lo tenemos en Jesucristo, en Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha bajado con los hombres, así que no está allá arriba en las alturas solo y no se ha dado a conocer, sino que Él también ha bajado y ha condescendido, se ha manifestado, se ha dado a conocer. Afirmamos ambas doctrinas, que Dios está tanto en lo alto, pero también Dios se ha dado a conocer y lo ha hecho de una manera completa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, antes de ya concluyendo, hablando algunas aplicaciones que nosotros tenemos que recordar de todo lo que hemos dicho. Hermanos, esta ciencia es realmente la ciencia maestra por excelencia. J. Packer lo resumió de la siguiente manera. Cuando venimos a esta ciencia maestra, nuestra línea de pescar no puede sondear las profundidades. ¿Se dan cuenta del lenguaje que está usando para que entendamos? Cuando tú vas a pescar, ¿verdad? Y no llega nunca.
a las profundidades. Nuestros ojos de águila no pueden ver todo el panorama. No pueden. No hay ningún otro tema de estudio que nos lleve a una mente humilde que los pensamientos acerca de Dios. Así que tenemos que decir que el primer impacto que debe tener para nuestras vidas es que debe llevarnos a una mente humilde. Vamos a ir viendo realidades acerca de Dios que tal vez ni siquiera hemos escuchado acerca de esas cualidades que Dios tenía en su ser. Ni siquiera habíamos tal vez en estos años de cristianos examinado. Y a veces hemos pensado que el hombre está ahí en el centro de todo lo que hacemos. Y hay muchas personas realmente en la actualidad que predican un evangelio centrado en el hombre, pero cuando conocemos a Dios, hermanos, te das cuenta que no se trataba de nosotros nunca, que siempre fue Dios y su gloria lo que estuvo en el centro. Y eso es hermoso, no es algo que realmente sea malo, sino que Él nos ha compartido lo mejor, que es Él mismo. Y en esta ciencia maestra vamos a empezar entonces con humildad. Y con todo lo que hemos dicho, hermanos, no quisiera que nos lleve a la desesperanza o a la tristeza de saber, bueno, estamos entrando a una ciencia en la que realmente nunca vamos a poder conocer lo suficiente, nunca va a ser suficiente. No quisiera que pienses en términos desesperanzadores, más bien en términos que te lleven a exaltar la majestad de Dios. Porque sabes, hermano, tu tacita que tú tienes ahí para llenar el conocimiento de Dios, ¿sabes? Siempre puedes ir por más y más conocimiento, siempre puedes ir por más y más, porque este océano profundo, que es nuestro Dios profundo, majestuoso, eterno, ni por la eternidad se podrá acabar, no se va a acabar. No va a llegar un día en que en la eternidad, bueno, ya este es lo último acerca de Dios, ya lo conocemos, ya lo sabemos todo de Él. No, no va a existir eso por la eternidad. Vamos a seguir disfrutando de su ser. Ese es tu Dios, ese es el Dios de las Escrituras, que ni por la eternidad lo podrás contener y te quedará.